Compañeros, muy buenas tardes. Vamos a tener ya la última clase de la que es puramente magistral, porque según tenemos en el programa, que ustedes lo deben de tener a la mano, nos toca ver lo que son las nociones de fondos de pensiones y los fondos de inversión. En consecuencia, son dos temas cortos y para mí fáciles de entender. El fondo de pensiones es el primero que tenemos en el programa, en el punto, tenemos aquí el punto, es el inciso D. Está en el inciso D y es el último punto que tienen, pero ustedes deben de tener en mente las nociones en sí. Vamos a hablar primero del fondo de pensiones y posteriormente vamos a hablar de fondos de inversión, haciéndoles ver de que vamos a tener unos cuestionarios por ahí que se les van a estar enviando para ver y opinar con ustedes acerca de la conveniencia de tomar algunas preguntas de estas para la evaluación final que tenemos. Comenzando entonces a hablar del fondo de inversiones, nosotros podríamos decir que el fondo de pensiones es un patrimonio que ha sido establecido para dar cumplimiento exclusivamente a los planes de jubilación de empleados de una empresa. Fíjense bien, es un patrimonio que ha sido establecido para dar cumplimiento exclusivamente a los planes de jubilación de una empresa. Dice que los aportes que integran este fondo son realizados una parte por los patronos, una parte es patronal y la otra es por los empleados. Estos activos, o decir, este dinero, tiene como finalidad de producir un crecimiento permanente a largo plazo. Es decir, si lo hemos escuchado, lo hemos visto, nos vamos a dar cuenta de que una parte, podríamos hablar de los salarios, se pone aparte y otra cuota patronal se va también a apartar para ingresarla a un fondo que es un fondo para unos planes de jubilación. O es decir, ir haciendo un fondo para las personas que en muchas ocasiones no gozan de jubilación o no gozan de alguna prestación, y esto es muy bueno. Este fondo de pensión es bueno porque la persona salga de la empresa por lo que salga, porque lo corten, porque renuncie y todo, tiene un fondo que es fundamental para él. Este fondo otorga pensiones a aquellos trabajadores que cumplen con sus varios años de trabajo al servicio de la empresa y ya inician su jubilación. Pues generalmente existen organismos que sirven de intermediarios y son los encargados de la gestión y administración de este tipo de fondos. O es decir, en otras palabras, no es el trabajador en sí el que va a ir a hacer el depósito al banco, a abrir la cuenta. No, hay un gestor, le llaman, que va a ser la persona que se va a encargar de que ese dinero sea invertido en algo productivo para el trabajador en este caso, ¿verdad? Y los fondos de pensiones son una especie como una cuenta de ahorro, digamos, en donde se van reuniendo las aportaciones, es decir, el dinero que va dando el trabajador y patrono, pero está a su favor los intereses que genera esa inversión. Estos fondos invierten muchos activos financieros a manera de poder obtener pues la utilidad necesaria que garantice en un momento dado las pensiones de los asegurados. Es decir, al hablar aquí de asegurados es como un sistema, nos habla ahí como de seguro, ¿verdad? Y es bastante interesante. De esta manera existe una variedad de pensiones, ¿verdad? Aquí, como nos habla de nociones, solo les voy a mencionar que dependiendo de los mercados en donde se realice la inversión, hay una variedad de mercados. Hay uno que le llaman de renta fija. No hay necesidad de que nosotros memoricemos esto, pues ustedes deben de tener la noción de lo que es este fondo de pensiones. Hay a renta fija. Aquí la inversión que vamos a ver, o es decir, el dinero que se aporte, es en activos a renta fija, es decir, está fijado el plazo. La segunda es renta fija
a largo plazo. Entonces aquí la cartera de inversión no debe de tener una duración mayor a 2 años, ni ser menor a 2 años. 2 años es lo que en mejor forma se ha regulado en muchas ocasiones, porque se teme que quiebren las empresas. Y si una empresa quiebra, también ese fondo de inversión queda en peligro. Hay una renta mixta variable, se llama la tercera clasificación. La inversión se encuentra en un 30 a un 75% lo máximo de renta variable, o es decir, que es arriesgada, es decir, donde se invierte. Y lo demás a renta fija, que sí es un dinero que no se pierde, pues, ¿verdad? Es una inversión segura. Y la renta variable en sí, que es la cuarta definición, debe invertir al menos el 75% en renta variable y el otro 25% en renta fija. Es decir, cada asegurado podrá optar por el fondo que más le convenga de acuerdo a la rentabilidad y el riesgo, ¿verdad? Este plan de ahorro produce una serie de ventajas, entre las cuales se encuentran la primera, que hace posible el establecimiento de una renta para la jubilación. Las cuotas aportadas cuentan con una significativa reducción fiscal, es decir, no van a ser gravadas duramente porque es de trabajadores. Aquí en Guatemala todo lo que es para los trabajadores se encuentra exento de estos impuestos, ¿verdad? Este fondo de ahorro pues hace posible el establecimiento de una renta para después de la jubilación, es decir, cuotas mensuales que se van a ir pagando en su momento determinado. Las cuotas aportadas cuentan con podríamos decir, con una seguridad de parte del gestor de que va a ser bien invertido y él es el responsable de la inversión que tenga. Entonces, podrá comenzar entonces a cobrar este beneficio el trabajador, además de una pensión si la tuviera del Seguro Social. Es decir, esto no se afecta, que porque va a tener hablemos en Guatemala, el IX, digamos, va a tener un pago por vejez o sobrevivencia o cosa por el estilo, no va a perjudicar este fondo. No tiene nada que ver ninguna de estas entidades. Ahora, su desventaja reside en la falta de liquidez. Este es el problema que les decía, ya que el dinero solo podrá ser disfrutado una vez que se jubile de la empresa o en ciertos casos excepcionales como invalidez o fallecimiento. En otras palabras, lo que quiere decir es que en vida y trabajando, la persona no puede, aunque tenga un bonito fondo o algo así, no puede decir, yo tengo 300,000 quetzales, voy a sacar 200,000 para un mi pick-up porque me quiero dar el gusto. No se puede. No se puede. Solo si hubiera una invalidez o un fallecimiento, pues lógicamente antes de la jubilación se podrá disfrutar de esa prestación. Ahora, los fondos de pensión son de gran importancia, ya que una vez el trabajador cumpla sus años de servicio, podrá estar tranquilo, ya que contará con un monto mensual producto del ahorro de tantos años de trabajo, ¿verdad? Máxime si una persona es nueva en ingresar a una empresa y va a salir a los 25, 30 años de laborar ahí, pues lógicamente es algo que les tiene cuenta. En conclusión, podemos decir que un fondo de pensiones se alimenta con el salario ahorrado, es decir, una parte del salario ahorrado de una o varias empresas, porque también si en varias empresas que esta persona labore tienen ese fondo, esto puede continuarse de empresa en empresa, ¿verdad? También podemos ver que tiene una misión el trabajador de que al jubilarse pues va a poder ya contar con el dinero que él tiene. Y como les decía, la misión es, bueno, sacar a los hijos de estudiar de X o Y grado, de poder construir con la ayuda de esto quizás, o poder pagar un préstamo de la construcción de una su casa. Entonces tenemos que estar conscientes nosotros que los fondos de pensión son de gran importancia, ya que una vez que el trabajador cumpla esos años de servicio, que es producto de sus ahorros, nos vamos a dar cuenta que recibe una parte del salario de sus... aquí estamos con que
las pensiones se alimenta del salario ahorrado, como les dije, de la persona y del patrón. Y tiene por misión pagar pensiones a los asalariados adheridas al fondo. O es decir, el fondo de pensiones administra importantes cantidades de capitales que generalmente son invertidos en los mercados bursátiles y financieros. No sé si se recuerdan cuando hablábamos de la inversión en la bolsa, decíamos nosotros que también habían personas que se encargaban de ver dónde algún inversor podría comprar, si había un buen precio, lo que estuviera en venta y él quisiera en la bolsa de valores, y que se llamaban gestores. Eso se los vimos en una clase anterior. Entonces estos gestores son los que van a ver dónde pueden invertir este dinero para que el trabajador también pueda contar con más dinero. Es decir, la figura es muy bonita, porque a pesar del dinero que ha ahorrado el trabajador, también puede generarle más ingresos a ese fondo que tiene por haber invertido en la bolsa de valores, podría ser en los mercados bursátiles, en los mercados financieros. Y un fondo de pensiones recibe una parte del salario mensual de sus clientes y especula en los mercados financieros. Eso es lo bueno, con el capital reunido para hacerlo fructificar. La finalidad es doble, ya que por un lado es asegurar a los empleados de una jubilación, digamos, al final de su carrera, y por otro lado obtener un beneficio suplementario para su cuenta personal de conformidad con lo que gane ese dinero que se invierte. Los dos objetivos son aleatorios y en muchos casos los asalariados se han encontrado sin ahorros ni jubilación, que es el peligro que les digo, porque donde invirtieron hubo una bancarrota. Entonces ahí sí pierde el trabajador, se puede quedar hasta sin ningún centavo. Hay un ejemplo que se pone en el Reino Unido de Robert Maxwell, que ese sistema de jubilación por capitalización en los países anglosajones, ahí hubo una inversión grande, grandísima, no solo de una empresa, sino de varias empresas, pero se fue a la quiebra, a una quiebra o bancarrota aparatosa. En el 2002, años ya atrás, algunos países de Europa continental como Francia conservan un sistema de jubilación por reparto basado en la solidaridad entre generaciones. Es decir, aquí en Europa pues ya están viendo cómo se puede disfrutar un poquitito de ese beneficio, pero a través de las generaciones de trabajadores que vayan a poder disfrutar de alguna cuestión de estas. Entonces, seguidamente, aquí está fácil. Solo quiero que quede bien claro que es un dinero del trabajador, un dinero del patrono, entra a un plan de una cuenta de ahorro. Hay aquí una persona que se va a hacer cargo de la inversión, que se va a llamar gestor. Él va a ver dónde invierte para generar más ganancias, y todo eso para cuando el trabajador se retire y tenga una cantidad de dinero mensual que le pueda servir para su vida futura. Vamos a ver entonces el fondo de inversión en un momentito.